Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado Leyendas del Universo y subtitulado Hasta donde sabemos. Hubble usó el efecto Doppler para determinar que el universo se está expandiendo, que las galaxias se alejan unas de otras. Esta velocidad de expansión viene implícita por la gran explosión que tuvo lugar en el origen del mismo, pero que, frenado por la gravedad, llegará un momento en que el universo se retrotraerá hasta colapsar de nuevo sobre sí mismo. Esta historia la estamos viendo continuamente en las mismas estrellas: nova, supernova, quasar, enana blanca o pulsar, estrella de neutrones que gira a gran velocidad. No son más que estrellas que, según su estado en razón de su masa y a través de la reacción nuclear, han ido viviendo hasta colapsar sobre sí mismas y morir. Las mismas estrellas son absorbidas por el agujero negro que hay en su galaxia y llevadas a una nueva realidad más allá del horizonte de sucesos descrito por Einstein, que acaba transformando cualquier materia, incluida la luz, en algo que a nosotros nos es desconocido. Estos fenómenos no son más que la transformación de la materia, de la energía. Como vemos, todo está regido por ciclos, por lo que la gravedad nos tiene que llevar al origen para empezar de nuevo. La cuestión es que no conocemos todos los mecanismos. Ahora hemos empezado a entender alguna cosa. Cuando tuvo lugar el Big Bang de nuestro actual universo, después de haber colapsado sobre sí mismo toda la materia y antimateria, fue cuando tuvo lugar esa gran explosión. Si ahora estimamos que ocurrió hace unos 3.800 millones de años, habrá que añadir por lo menos unos cuantos añitos más. Una concentración de todo un universo sobre sí mismo y que acabó comprimiéndolo en algo inimaginable para nosotros, quizás el gran agujero negro. Al final, nuestro principio lleva consigo la expansión de todo lo acumulado en forma de luz, energía y gravedad, que acabará convirtiéndose con el tiempo en la energía oscura y las materias y antimateria, que ahora comenzamos a ver. Y fue quizás en este momento cuando tuvo lugar la gran batalla entre todas ellas, que pensamos quizás que ganaron las primeras en detrimento de la última. Pasados millones de años apareció el hidrógeno, que con el tiempo y manipulado por la gravedad acabó convirtiéndose en estrella. Este es el fenómeno en el que se va creando protoestrellas. Es la etapa inicial de su formación. Y esta, a su vez, con el tiempo, pasa a transformarse en helio. Las estrellas son las grandes transformadoras de la realidad primigenia, pero al continuar siempre presente la gravedad, algunas estrellas, por su gran masa, acabaron convirtiéndose en agujeros negros, que al atraer para alimentarse de muchas de sus estrellas cercanas, acabó derivando en una gran galaxia. Algunas de estas estrellas, provenientes de una explosión anterior de otra estrella supermasiva, acabó creando una especie de sistema solar por la acreción de la materia sobre sí misma y los planetas que la están orbitando. Es por ello que se ha llegado a la conclusión de que todo, desde el gran comienzo hasta el próximo colapso gravitacional sobre sí mismo, el gran final, todo está sujeto a los ciclos de muerte y resurrección. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues habrá que preguntárselo a Dios.